ejercicio me pide hallar el recorrido, me está poniendo con una E todavía, el recorrido, me está pidiendo el desplazamiento, me está pidiendo el módulo del desplazamiento. Esto es la distancia, el tamaño de la distancia y el desplazamiento. Pues el tamaño del desplazamiento, que es distancia, ya, entonces nos dice, ¿qué más? Desarrollando por un móvil para ir de A hasta B, por la trayectoria mostrada en la figura. Ya está. Vamos a ver. Entonces, esto te voy a explicar cómo sale. ¿Cómo sale ese punto, joven? A ver. ¿Cómo se obtiene? Usted sabe por geometría analítica, ¿no? Que normalmente la distancia entre dos puntos, ¿no? Para hallar la distancia entre dos puntos x1 y x2 en primer lugar. No, esto es y1. x1, y1 y esto es x2, y2. Así, de esa manera. Muy bien. Ya está. Entonces, para hallar esta distancia entre dos puntos, simplemente es la raíz cuadrada, ¿no? De final menos inicial o de cualquier parte, pues porque al final es al cuadrado. Puede ser x1 menos x2 o puede ser x sub 2 menos x1, pero al cuadrado, más y2 menos y1, también al cuadrado. Ahí está. Bueno, ese es el conocimiento que tú traes de tu trigonometría, ¿no? En trigonometría es lo que se hace eso. Y ahora, ¿qué más, profesor? Lo siguiente es que también te habrán enseñado esto en geometría analítica. Cuando tú tienes, por ejemplo, una línea horizontal, hay alguien que es constante, hay alguien que no cambia. Es lo mismo, hay alguien. Entonces, es fácil darse cuenta quién cambia. Acá que el que está cambiando es X. Entonces, el que no cambia es Y. Ah, ya, profesor. Y acá puede ser X1 y acá puede ser X2. Porque el X es el que va a cambiar. Por ejemplo, si X es acá 8, 9, 10, de X cambia. Por lo tanto, en esta misma línea, yo puedo encontrar este punto. Entonces, por mi geometría analítica, yo sé que cuando es una misma línea solo cambia X. Entonces yo no necesito hallar cuánto vale esto, cuánto habrá avanzado, pero yo estoy seguro que el que no cambia es Y. Ya encontré entonces. Y lo mismo haces en el plano vertical. Cuando tú tienes una línea en el eje así verticalmente, ¿entiendes? Entonces, ¿qué está pasando? Acá uno de ellos no cambia. ¿Y quién no cambia? Es el X, es lo contrario. El X no cambia, pero el Y sí cambia. Entonces acá X se mantiene y Y cambia. ¿Ve? Por lo tanto, de esta línea vertical, entonces el que no va a cambiar es 7. Y así, de esa manera, obtendrías este punto que está aquí. De manera sencilla, fácil, ya estaríamos teniendo entonces ese punto que está ahí, utilizando tu conocimiento de geometría analítica, pero lo más básico, lo más sencillo. Ahí estaría. Muy bien. Ahora, alguien dice, voy a aplicar esto, pero me supongo que te has dado cuenta, o tal vez el profesor que te ha enseñado trigonometría te ha dado esos truquitos. ¿Qué te ha dicho? Hay unos criterios, bueno, unos trucos fáciles. Y te ha dicho así, si tú tienes una recta cualquiera, incluso él de manera general, te habrá dado, o si no, tú has sacado la conclusión de tanto resolver esta fórmula, te has dado cuenta. Profesor, si uno de ellos, ¿no?, es constante, basta que uno de ellos es constante,
Ya no hay necesidad de hallar esto para hacer la distancia. Si quieres, aplicas esto, sale igual, ¿ah? Pero para hallar la distancia, simplemente es el valor absoluto de la resta. Así de fácil. Eso es cuando es una componente a igual, ¿sabes? Eso es cuando hay una componente igual. Ah, ya, profesor, entonces, yo observo aquí, ¿no? Yo observo aquí, ay, se ha parado. Ya, yo observo aquí que hay menos 3 que se repite, entonces una manera fácil sería 7 menos 1, entonces 6. Entonces aplicaría esos truquitos, puede el tema de geometría analítica. Acá también hay una componente que es la X, que es constante, por lo tanto solamente restaría 5 menos menos 3. 5 menos menos 3 es 8. O puedes hacer menos 3 menos 5 sale menos 8, pero es el valor absoluto, una distancia siempre es positivo. Ahí está. Entonces ya tenemos hallado, ¿no? Esas dos componentes, incluso la distancia que los separa, ¿no? Entonces, más bien en este caso estaba fácil, estaba en la misma línea, si no tenía que utilizar esta fórmula. Ahora sí, voy a hallar el recorrido. ¿Qué es el recorrido? El recorrido es el tamaño de la trayectoria. Ah, está fácil, entonces 6 más 8. 6 más 8, 14 metros es el recorrido. O espacio recorrido, o distancia recorrida. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, lo siguiente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer. Hallar el desplazamiento. Profesor, el desplazamiento, no sé, a ver, vamos a ver. Se obtiene, ¿no? Punto de partida y punto de llegada. Ese es el desplazamiento. Profesor, yo que domino geometría, esto sale 10. Eso es el desplazamiento 10. No, eso no es el desplazamiento. Lo que me estás hallando, hijo, es la distancia. Porque distancia, eso sí es el tamaño del desplazamiento. Aquí te está pidiendo desplazamiento. Y profesor, entonces, ¿cómo hay el desplazamiento? El desplazamiento, pues, es punto final, posición final menos posición inicial. Pues. Ah, ya, profesor. Entonces, el desplazamiento es posición final, que es B, menos posición inicial. Entonces, simplemente restas X con X, Y con Y, geometría analítica, ¿no? Ya está. 7 menos 1 vale 6. 5 menos menos se vuelve más 8, ¿no? Más 3 se volvería 8. Entonces sale 6.8. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Era que podrías restar, si te confunde eso, es llevarlo al inicio vectores unitarios. Nada más. O sea, el punto final lo representas con vectores unitarios, sería otra manera. Sería, por ejemplo, 7i más 5j. Sí. Y el vector inicial, el vector A, bueno, a ver, ya tú creo que dominas, podría hacerlo directo, pero igual voy a detallar, ¿ya? El vector A sería un i menos 3j. Pero yo no quiero más A, yo no voy a sumar B más A, sino voy a restar B menos A, posición final menos posición inicial. Entonces, a esto voy a cambiar de signo. Aquí está, menos. Ahí está. Entonces sería, fíjate, sería menos un i, y el 1 ya no se escribe, al cambiar de signo más 3j. Y ahora sí, esto sumas. Y al sumar esto, eso sería el desplazamiento, pues no. Y el desplazamiento sería 6i más 8j. Igual llegas, ¿ves? Te das cuenta. Acá hemos restado los pares ordenados y al final nos ha quedado 6.8, que eso es el 6i y el 8j. De igual manera llegamos allá. Ese es el desplazamiento. Pues no vayas a decir que el desplazamiento es 10. Desplazamiento es una magnitud vectorial. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Entonces, ahora nos pide el módulo, el tamaño de este desplazamiento que se conoce como distancia. A eso sí, pues 10. Para sacar ese 10, puedes sacarlo con esto, que acá Pitágoras, puedes sacarlo con esto, como tú quieras, sale, entonces la distancia 10. Entonces la respuesta sería 14, 6i más 8j y 10. Entonces eso sería el ejercicio número 1. Vamos con el ejercicio número 2. Eso nos da el ejercicio número 2. Nos dice así. El auto mostrado presenta MRU. Aquí está MRU. Si el tramo de A a B lo recorre en 10 segundos, determine la distancia de B hasta C. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es aplicar, pues, velocidad constante. La velocidad es constante, la velocidad es la misma en MRU. Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Pues? Entonces, 2 veces aplicaría esto nada más. O en otras palabras, te recuerdas, distancia sobre tiempo es constante, ¿no? ¿Te recuerdas eso? Ah, entonces acá sería, profesor, L entre él va a ser L entre él. Muy bien, pero acá la diferencia es convertir primero esto 1 minuto a segundo. Entonces, esto quiero hallar. Aquí está la conversión. 1 minuto para convertir a segundo se le multiplica por 60. Muy bien. Entonces sería 1 minuto para convertir a segundos, se multiplica por 60, entonces acá este tiempo es 60. Entonces ya salió. Entonces sería 30 entre 10 va a ser igual a x sobre 60. O primero puedes hacer x sobre 60 va a ser igual a 30 sobre 10. Lo mismo, ¿ves? 30 entre 10 sería igual a 60 o x entre 60. Se van un 0, salió 180 metros. 180 metros. Y lo han hecho en Aspita, luego se elimina un 0, 180 metros. Eso sería la solución más fácil. Existen otras soluciones, pero esa sería la más rápida, la más práctica. Muy clave C en esa pregunta, dice. Problema número 3. Problema número 3. Un camino, dice, se puede recorrer en 16 horas con cierta rapidez constante. Ahí está. Al decirme rapidez constante, ya me estoy diciendo MRU. En kilómetros por hora. Se puede recorrer 6 horas menos, aumentando su rapidez a 6 kilómetros por hora. ¿Cuál es la longitud del camino? Me dice. Muy bien. Más o menos tenemos eso. Dice, un camino se puede recorrer en 16 horas, con cierta rapidez, no sabemos, X. Pero este mismo camino, nos dibujamos otro, este mismo camino lo podemos realizar con 6 horas menos allá. Si antes era 16 horas, 6 horas menos es 10 horas. Si lo realiza en 6 horas menos, pero eso lo haría cuando su rapidez aumenta en 6. Antes su rapidez era X, ahora es X más 6. ¿Te das cuenta? Muy bien. Y ahora, ¿cómo resuelvo aquí? Si te das cuenta acá, la distancia es constante. La distancia es la misma para ambos. Distancia es velocidad por tiempo. ¿Ve? Como este mismo es igual, entonces las velocidades, por más que aplique acá, pues lo voy a llamar velocidad 1 por un tiempo 1, se va a cumplir a la velocidad 2 por un tiempo 2. Nada más esto entonces aplicaríamos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque las distancias son lo mismo. Muy bien, profesor, entonces con eso va a salir este problema. Entonces, fácil, pues entonces acá va a salir x por 16 va a ser igual a 10 por x más 6. ¿No es así? Entonces, misma distancia, ¿no? Utilizando acá Dios de tierra, bueno, hemos hecho así, ¿va? Misma distancia, aplicando Dios de tierra sería la distancia, va a ser velocidad 16 por t, y otra vez acá aplicando Dios de tierra vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Aplicando otra vez Dios de tierra acá, distancia va a ser 10 por x más 6.
Al final llegábamos a lo que les había dicho inicialmente. ¿Ves? Igualando ecuación 1 y ecuación 2, se va a llegar entonces 16x va a ser igual a 10x más 6. Y a esa ecuación desarrollando, sencillo. Bueno, puedes sacarlo a mitad, puedes multiplicar, ¿no? Acá saldría 6x igual a 60, porque acá este 10x pasa a restar, x valdría 10. X vale 10, pero me está pidiendo la longitud, esto de acá, del camino, o sea, la distancia. Y este 10 puedes reemplazarlo en ecuación 1 o puedes reemplazarlo en ecuación 2. En 1 está más fácil. Sería 16 por 10, 160 metros. Ahí lo tenemos. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto al ejercicio número 3. Ejercicio 4. Ese es el ejercicio 4. Ese es el ejercicio 4. A ver qué nos dice. Una persona sale del punto A en un auto a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Llega a B y desea regresar caminando a 4 kilómetros por hora. Siguiendo el mismo camino, aclara ahí. Va a seguir el mismo camino. Muy bien. Si todo el recorrido dura 6 horas, ¿durante cuánto tiempo estuvo caminando? Es la pregunta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer siempre un pequeño gráfico para tener idea de qué se trata esto. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, entonces, una persona, ¿no? Sale, ¿no? De su camino, ¿no? Una persona sale del punto A con su auto, aquí está. Sale con un auto a 12 kilómetros por hora y va a llegar al punto B. Entonces, para lo cual va a recorrer cierta distancia y se va a demorar cierto tiempo, que lo voy a llamar tiempo sub 1. Ya está. ¿Qué más? Ahora desea regresar caminando. Llega a este punto B y regresa por ese camino caminando. O si regresa por el mismo camino, la distancia que va a recorrer va a ser la misma, D. Pero caminando ¿a cuánto? A 4 kilómetros por hora. Entonces su rapidez va a ser 4 kilómetros por hora, que lo voy a llamar rapidez 2. Y ahora va a demorarse otro tiempo. ¿Cuánto se demorará? Y eso vamos a llamarle un tiempo 2. Habría sido el ideal ponerlo, pero no lo hemos puesto. Pues habría sido ideal ponerlo ese tiempo acá. Pues acá se demora otro tiempo. Un tiempo sub 2 habría sido ideal. ¿Cómo habremos considerado? Bueno, creo que le he considerado T nada más, ¿no? Un tiempo T nada más hemos considerado el tiempo 2. Tiempo 2 creo. Vamos a ver. Lo correcto, ¿no? Tiempo 2. Y esos son variables. Entonces, por dato del problema, nos dice que el tiempo que se demora en subir más el tiempo que se demora en bajar es 6 horas. Hay que entender eso. Parece que nos diría que 6 horas se demora en volver. No, es el tiempo que se demora en ir más el tiempo que se demora en volver. Pues ahí está de dato. Tiempo 1 más tiempo 2 es 6 horas. Bueno, utilizando mi fórmula del tiempo, tú sabes que el tiempo es distancia sobre velocidad. Utilizando esto, voy a reemplazar directamente acá. Ya directamente, ¿no? Pues para hallar el tiempo 1 será distancia entre 12, claro. Para hallar el tiempo 2 sería distancia entre 4. Y eso va a ser igual a 6. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, sacas mínimo, homogenizas. ¿Cuál sería más fácil? Homogenizar sería más fácil. Acá por 3 lo multiplicamos. Ahí está. Ya se volvería 12. Entonces, como esto es 12, se puede sumar nada más arriba. Entonces acá sería 4D entre 12. 4D sobre 12, así sería, va a ser igual a 6. Así quedaría. Muy bien, ya simplificando, acá hemos simplificado cuarta 1.
cuarta 3, D sobre 3 igual a 6. Entonces, D vale 18 kilómetros. D vale 18 kilómetros. Muy bien. No me está preguntando eso, ¿ah? No me pregunta esa D. Me está preguntando qué tiempo estuvo caminando. O sea, el tiempo 2. ¿Y cómo hay el tiempo 2? Acá está. D sobre 4. El tiempo 2 es D sobre 4. O sea, 18 entre 4. Que sería eso, 4,5 horas. Muy bien. Entonces, eso sería. Vamos con el ejercicio número 5. Problema número 5 es eso. Problema 5 nos dice un tren de 100 metros de longitud experimenta MRU, avanzando con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Ya está, muy bien. Determine cuánto demora cruzar completamente un túnel. Bueno, esto es tiempo de cruce, ¿no? Pero por MRU también se puede analizar. Normalmente, a ver aquí, para tener una referencia nada más, aquí está el tren y aquí está el túnel. Entonces, para yo decir que ha cruzado el tren, primero tiene que mantenerse en esta posición. Esto sería el primer gráfico, posición inicial, pero de ahí tengo que dibujar la posición inicial, final, ¿ves? Y luego, para solamente yo desarrollarlo por MRU, y me he olvidado la fórmula, solo es analizar, mira, ve. Este es el punto de partida, ve, acá analizo. Esta cosita, ¿cuánto avanza? Ve? Avanza todo esto, y eso sería la longitud del túnel. Pero cuando está aquí, no ha salido, mira. Esta cabecita, esto que lo vas a marcar ahí, esto tiene que salir. Y eso ha recorrido hasta aquí. Entonces, para que cruce todo el túnel, fíjate, ¿cuánto tiene que avanzar? Esto sería la distancia que tiene que recorrer. Entonces, si tú aplicas Dios ve tierra, esto sería la distancia. Y eso sale de tu análisis. Entonces, ¿qué tiempo se demora en cruzar? Sería esa distancia. Y tú sabes, esa distancia sería la longitud del túnel y también tiene que avanzar la longitud del tren. Y esto es la distancia sobre la velocidad. ¿Te das cuenta? Ah, ya esa fórmula, profesor, que nos habías dado de tiempo de cruce año pasado, simplemente era distancia sobre velocidad. Lo único que tenía que hacer era analizar nada más, ¿ve? Claro que sí, pues, ¿no? Eso es, chicos, eso es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está la longitud del tren que vale 100 metros. La longitud del túnel es 260 metros. Y esto tendría que convertir a metros por segundo. 72 kilómetros por hora para convertir a metros por segundo es 5/18. 18/1, 18/4, sale 20 metros por segundo la velocidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Bueno, si deseas utilizas esta fórmula, ya te he enseñado a deducir esa fórmula. ¿Sí o no? Ya te he enseñado a deducir esa fórmula. Si te olvidas, no hay problema, solamente se analiza y al final es MRU, esta fórmula. Pues el tiempo de cruce es longitud, ¿no? En este caso del túnel más longitud del tren sobre la velocidad. O sea, 100 más 260 entre 20. Que eso sería 360 entre 20, ¿no? Y eso es 18 segundos. Muy bien, entonces eso sería todo con respecto al ejercicio 5. Vamos a otro ejercicio número 6. Ejercicio número 6. ¿Qué nos dice? A ver, ahí está. Ejercicio número 6. Dice, si los móviles parten al mismo tiempo del punto A, ya está. Según el gráfico, determine la distancia que los separa al cabo de 8 segundos. Si los móviles realizan MRU. Ajá, interesante. Entonces nos da un gráfico ahí. Ahí está. Estos móviles han partido los dos del punto A.
Entonces, nos pide hallar la distancia que los separa cuando ha pasado 8 segundos. Muy bien. Entonces, en 8 segundos, ahí está. O sea, de acá a acá va a pasar 8 segundos. Y de manera directa voy a aplicar acá, para saber cuánto ha recorrido, voy a aplicar Dios de tierra. O sea que, a ver, para algunos, distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Eso va a aplicar de manera directa. Aquí está la velocidad 4 por 8. 4 por 8. El primero he hallado eso. Bueno, igual es. La misma manera acá, pues, ¿no? Pues de acá para llegar hasta acá, también se ha demorado 8 segundos. Y aplicamos también Dios de tierra. 3 por 8. 3 por 8, 24 metros. Y acá sería 4 por 8, 32 metros. Pues de esa manera obtenemos las distancias. Muy bien, entonces, pero ahora, profesor, si hay dos distancias, ¿qué me está pidiendo? ¿Cuál de los dos? No, ninguno de ellos. La distancia. Se supone que luego de 8 segundos, el cuerpo, el móvil va a estar acá, más o menos, haciendo una referencia. Y entonces, luego de 8 segundos, el otro cuerpo estará acá. Ya está, entonces nos está pidiendo esta distancia que nos separa. Eso que está acá. Entonces, esa distancia simplemente saldría pues por un pitagorazo, ¿no? Hoy eso es conocidísimo es ese triángulo 24, 38, 24 al cuadrado más 32 al cuadrado, sacas lo común como te he enseñado, que sería 8 por 3, 8 por 4, 8 por 5, que sería 40. Muy bien, la distancia es 40. Muy bien, así sería entonces la solución para este problema número 6. Problema número 7. Un tirador se encuentra a 680 metros del blanco. Efectúa un disparo a 140 a 180 metros de blanco. Efectúa un disparo si la bala sale con una velocidad constante. La bala sale con una velocidad de 170 metros por segundo. ¿Después de cuánto tiempo se escuchará el impacto a blanco? Bueno, entonces lo primero que hay que hacer acá es hacer una gráfica